Muy buenos días, hermanos, a los que no he podido saludar. Es una alegría poder compartir este domingo otra vez. Gracias por sus oraciones, por sus llamadas. La verdad que he sido muy mimado esta semana por muchos. Gracias. Y bueno, por la gracia del Señor podemos compartir la palabra esta mañana. Y la verdad que es una alegría poder compartir este pasaje. Para algunas personas, este pasaje, Romanos 3, nos seguimos con la serie, Romanos 3, versículo del 1 al 8, según algunos eruditos, dice que uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Así que bueno, gracias Julio por dividirlo así. ya me va a tocar Apocalipsis a mí, lo voy a dividir yo, ya verás. Ahí me voy a desquitar. Muy bien. Y gracias a Dios que conociendo este pasaje, pude encontrar las riquezas de este pasaje. Y este pasaje tiene la dificultad, ¿saben por qué? Porque es un pasaje donde es muy fácil de entender para la mente judía. Nosotros no tenemos esa clase de mente, entonces por eso allí la difícil interpretación de este pasaje, amén. Pero por la gracia del Señor, espero que esta mañana ocurran dos cosas, queridos hermanos. La primera, que alguien se convierta esta mañana, porque vamos a predicar el Evangelio, porque vas a ver los argumentos en contra del Evangelio. Y lo segundo que quisiera que la palabra de Dios haga esta mañana, sea que dejemos de argumentar en contra de Dios. Los cristianos también argumentamos en contra de Dios y en contra del Evangelio, aunque quizás no lo hagamos conscientemente. Pero espero que esta mañana identifique cómo de alguna manera nosotros argumentamos en contra de la voluntad de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la soberanía de Dios. Amén. Así que esta es una doble tarea esta mañana. Espero que el Señor me dé gracia para poder hablar con de nuevo de la palabra y decir lo que tenga que decir. Y le invito a ir al pasaje, Romanos capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y después comenzamos esta mañana. Un saludo a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos de Zoom, como siempre. Dice la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? ¿No? Un pasaje realmente judía, claro quizás, pero para nosotros es un poquito difícil. Y recuerden que esto está hablando Pablo aquí en un marco de la predicación del Evangelio. Pablo está explicando el Evangelio realmente a un pueblo judío, a un pueblo gentil, y le está explicando el Evangelio. Hemos visto a lo largo de los primeros 3 capítulos que estamos viendo aquí, cómo es el Evangelio, cómo es la justificación de Dios respecto a los hombres, a todos los hombres, sean judíos o gentiles. Y realmente pasa muchas veces, o espero que te haya pasado muchas veces, que cuando estás predicando el Evangelio, normalmente se pueden llegar a burlarte, normalmente pueden llegar a ponerse en un tono de parecer interesados, pero después pierden rápidamente el interés, de parecer que no vale la pena seguir hablando. No sé si te ha pasado empezar a predicar y llega un momento de decir, ¿para qué sigo hablando? Porque se desvió tanto la charla que ya no tiene sentido. No podés hilar bien el Evangelio, no podés decir de A, B, C, como quien dice, para que lo pueda entender, porque se mezclan un montón de preguntas. Pablo acaba de pasar por lo mismo. Estos judíos van a decirle un montón de argumentos, estropeando o yendo en contra del Evangelio. Ahora, hay una cosa importante. Todos nosotros cuando predicamos el Evangelio nos vamos a encontrar con argumentos en contra del Evangelio. Y hay una cosa que se llama dialéctica, que es una forma de enseñar que era muy común en Pablo. La dialéctica rabínica, o entre los judíos, se daba de esta manera. Se daba una proposición, una contraposición y una resolución de ambas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver, y Pablo estaba acostumbrado. Vamos a ver que hay un argumento, un contraargumento y una resolución de ambas cosas, dada por Pablo. Así que Pablo era común lo que estaba pasando aquí. Ahora, vamos a argumentar de alguna manera, explicar
¿de qué vamos a hablar esta mañana? Como el pasaje, aparentemente, como ustedes tienen el papelito allí, hay 4 argumentos y 4 respuestas. Mejor dicho, 3 respuestas. 4 argumentos, 3 respuestas. Y vamos a ver, vamos a poner en contexto qué es lo que está preguntando este supuesto judío imaginario. O sea, Pablo no está hablando con alguien en particular. Pablo está diciendo, como ustedes dicen, o lo que ustedes dicen, o que alguien dice, ¿no? Y estas son las preguntas que nosotros también a veces solemos escuchar, y ya vas a ver que es más común de lo que piensas estos argumentos, ¿no? Y la primera pregunta se encuentra allí en el versículo 3, la primera objeción contra el Evangelio, el versículo 1 del capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? En respuesta a qué esta pregunta, ¿no? Porque, claro, Pablo va a decir en los primeros 3 capítulos lo que hemos estado compartiendo, gracias al Señor, de manera bastante clara, que judío y gentil están condenados delante de Dios y que no hay, justamente los versículos antes del capítulo 3, va a decir que la circuncisión verdadera o la que vale es la circuncisión del corazón, no la física, ¿no? Así que estamos diciendo que este judío le está diciendo a Pablo, pero ¿qué me estás diciendo, Pablo? Ante este evangelio que Pablo promueve de la gracia, de la justificación solo por medio de la fe en Jesucristo, y que la circuncisión no vale nada, la física, este judío dice, entonces, Pablo, ¿qué me estás diciendo? ¿No hay ninguna ventaja en el judío? Pablo, ¿no aprovecha nada la circuncisión? Pero Pablo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la ley no tiene sentido? Pablo, el templo, tampoco vale de nada el templo, Pablo. Pablo, la historia nuestra cultura, lo que hemos sido, la elección de Dios como pueblo, no tiene nada, no sirve de nada, no tiene ninguna ventaja. Después vamos a ver la respuesta. Y eso es importante porque en el capítulo 22, del 25 al 29, fíjate que ahí explica esta proposición de lo que está haciendo Pablo, que la circuncisión verdadera es la del corazón. Porque si tú eres circunciso físicamente, pero no guardas la ley, no te sirve de nada. Y aquel que es incircunciso físicamente, pero guarda la ley, le sirve. Así que, ante estas cuestiones, Pablo dice, hey, no hay ninguna ventaja. ¿En qué sentido? En cuanto a la salvación, dice Pablo. Y esto es lo que este judío no quería entender. Que en cuanto a la salvación no hay ninguna ventaja quien quiera que seas. Un doctor, Jamer Stiffer, quiero leer la cita, lo que él dice. Y ante esta pregunta, decía, si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición delante de Dios, ¿cuál era pues la supuesta ventaja del judío? ¿Y cuál es el beneficio de haber sido circuncidado? Este hombre, este erudito, dice, si la circuncisión en sí misma no provee justificación, lo que está explicando Pablo, y si la incircuncisión no le impide, ¿qué provecho había en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después de todo no existir. Ahora, creemos que de este mismo modo, este interrogante también se brinda hasta el día de hoy. ¿En qué sentido, querido hermano? Escuchar el Evangelio, pertenecer a una iglesia, tener el título de sana doctrina, todo rito que podamos hacer no tiene ningún beneficio en cuanto a la salvación. Y eso es lo que Pablo estaba intentando explicar del Evangelio. O sea, no es que no sirva de nada, porque después va a dar la respuesta. Pero en cuanto a la justificación, no te sirve de nada ser miembro de la iglesia Palabra Viva Navarra o de la iglesia de quien sea, ni decir el título de sana doctrina. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que no hay ninguna ventaja en ser judío o ser circunciso, sí, en cuanto a muchas otras cosas, pero no en cuanto a la salvación. ¿Sí? Pero vamos a seguir adelante. Esta es la primera objeción, ¿no? Entonces, lo que hoy quiero para nosotros traerlo, como no somos judíos, pero traerlo a nosotros es, entonces tu iglesia, tu credo, tu membresía, tu bautismo, ¿no te ayudan en cuanto a la salvación? Absolutamente y rotundamente Pablo dice, no. Ahora, luego de obtener la salvación, todas estas cosas son grandes herramientas y necesarias para el crecimiento y ayudan muchísimo. Amén. Eso no quiero
Es un pistoletazo que te estoy dando de la respuesta de Pablo, porque Pablo va a decir sí en muchas maneras, y va a explicar en qué manera, ¿vale? Pero lo importante es que tengamos en claro que Pablo sigue argumentando que el verdadero evangelio es por medio de la gracia, no es por obras ni es por un rito, ¿no? Así que no hay ninguna ventaja. Pero este judío imaginario, este judío que le está haciendo estas preguntas a Pablo, vas a saber que cada vez sus preguntas son más osadas. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, las preguntas suelen ser cada día o cada vez más osadas. Y escucha esto. La segunda objeción al evangelio, la primera de ellas, recuerdan, ¿qué tiene de ventaja? ¿No hay ninguna ventaja en ser judío? ¿No hay ninguna ventaja en la circuncisión? Pablo dice no. En cuanto a la salvación, nada. Pero entonces este judío dice, el versículo 2 y el 3 dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, hablando de los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, Pablo, tú estás diciendo que porque algunos de nosotros no hemos creído, ¿Dios no va a cumplir sus promesas? O sea que nuestra infidelidad hace que Dios sea infiel en realidad. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, la respuesta que ya la vamos a ver más adelante. Esta segunda objeción dice, Pablo, ¿vos estás diciendo que Dios no va a cumplir sus promesas? ¿Qué promesas se está refiriendo? La de Génesis, por ejemplo, 12:3, aparte de muchas. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pablo, ¿tú estás diciendo que nuestra incredulidad va a hacer que Dios no cumpla esa promesa? Pablo, ¿tú estás diciendo que nosotros somos capaces de frenar las promesas de Dios? Esa es la objeción de este judío que estoy diciendo. Ahora, claramente que no. La promesa del Redentor estuvo. Estoy dando pistoletazo de la respuesta para que no se vayan a ir confundiendo. La promesa del Señor estuvo y Él la cumplió y el Redentor vino. Pero, ¿qué nos aclara Pablo aquí? Que ninguna infidelidad puede frenar, ni rechazar, ni hacer que Dios deje de ser fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, como lo dice otro pasaje. Así que esta segunda objeción está diciendo, Pablo, tú estás diciendo que nosotros somos capaces, por nuestra incredulidad o nuestra infidelidad, hacer nulas las promesas de Dios. Pablo va a decir que no claramente. Ahora, la tercera objeción. Te dije que va avanzando cada vez peor. Y este hombre dice en el versículo 5, le encontramos a la tercera objeción, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? ¿Sabes qué está diciendo aquí? Pablo, nuestro pecado hace posible la gloria de Dios. Pablo, ¿cómo nos va a castigar Dios si nuestro pecado, nuestra injusticia, hace que Dios sea cada vez más magnífico y más grande? Fíjate ese argumento en contra del Evangelio. Pablo, esta maravillosa y infinita bondad de Dios, ¿sabes qué? Es gracias a nosotros, gracias a nuestro pecado. Mientras nosotros hacemos injusticias y maldades y hacemos más, Dios sigue creciendo y aún más en majestad y gloria. Entonces, Dios está siendo injusto, ¿eh? ¿Cómo nos va a castigar si encima que nosotros hacemos las cosas mal, Él crece su gloria? No podemos ser castigados, Pablo. ¿Eso es lo que estás diciendo, Pablo? ¿Diste cuenta que es difícil pensarlo de esa manera? Pero los judíos decían, a ver, si la justicia de Dios crece, la gracia de Dios crece por mi injusticia, como dice aquí, si nuestra injusticia hace resaltar la gracia de Dios, ¿por qué me juzga como pecador? Es más, ¿por qué recibo consecuencias del pecado si gracias a mí Dios recibe cada vez más gloria? Nos parece difícil pensar de esa manera, pero ya verás que no estamos algunas personas muy lejos de ahí. Y lo que está diciendo este judío es que si Dios utiliza el pecado nuestro para recibir gloria en Él mismo, no debería castigar al pecado. Eso es un argumento en contra del Evangelio. Pero dice algo el pasaje, el versículo 5 dice,
Hablo como hombre. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Está interpretando que esta parte no es inspirada? No, querido hermano. Interpretando bien las escrituras, lo que Pablo está diciendo aquí es que él está hablando de una manera limitada como hombre. Este pensamiento te lo voy a decir que es un pensamiento limitado de un hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ¿podría Dios castigar el pecado que hace resaltar su justicia? Pablo expresa diciendo, esto que estás diciendo es solamente una forma de pensar de un hombre. Es solamente una forma de pensar de un hombre. Nadie puede pensar que podemos hacer resaltar la justicia de Dios por nuestro pecado y que Él se gloría mientras pecamos. Entonces, vamos a terminar en la cuarta objeción que ya no roza la pregunta o la objeción o el argumento. Roza la blasfemia, a la cual Pablo no va a contestar. Versículos 7 y 8. Dice, pero si por mi mentira, porque si la verdad de Dios abundó más por mi mentira para su gloria, ¿por qué también yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que decimos nosotros, hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Sabes qué está diciendo aquí este hombre? Está diciendo, a ver, mientras yo más peco, Dios recibe más gloria, y mientras más me perdone, más bueno es Dios. Ahora, dice, pues si la verdad de Dios abundó más, o sea, por mi mentira para su gloria, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Sabe cómo se traduciría eso hoy en el día hoy? Salvo siempre salvo. A los cristianos se nos dicen, a los calvinistas se nos dicen, ustedes predican la doctrina salvo siempre salvo. Y es esto mismo. ¿Conociste a Jesús? Y ya está. Ahora, haz lo que quieras, peca como quieras, total. Te va a venir bienes, porque ya eres salvo. ¿Te das cuenta que los pensamientos de esa persona hoy en estos días se cambia un poco, pero es la misma idea? Y fíjate lo que dice Pablo. Pablo, como por el Espíritu Santo claramente anticipándose, dice, como se nos calumnia y como algunos dicen, cuya condenación es justa, o sea, los que dicen salvo siempre salvo, son dignos de condenación, porque jamás predicamos salvo siempre salvo, diciendo o interpretando que eso significa, ¿eres salvo? Peca todo lo que quieras. Eso es una calumnia. No se enseña eso en las Escrituras. No enseñamos en las iglesias calvinistas de esa manera. Quien piensa de esa manera y nos calumnia de esa manera, dice su condenación es justa. Es justo lo que le va a pasar. Hagamos males para que nos vengan bienes. ¡Wow! Te hago una pregunta. ¿Por qué los cristianos a veces no dejamos de pecar? ¿No te parece que algunas veces pensamos, hagamos males total, como Dios es amor? ¿No me va a pasar nada? ¿Hasta cuánto estamos pecando muchas veces en nuestra vida? Total, como no recibimos el castigo inmediatamente, seguimos tirando. Hagamos males para que nos vengan bienes. Tú no haces la voluntad de Dios que Dios te está pidiendo y encima se espera que te vaya bien. Eso es pensar, hagamos males para que nos vengan bienes. ¿Te das cuenta que aparentemente eso es un pensamiento de un ateo que no conoce a Dios y no conoce el Evangelio? Pero hay muchos que piensan de esa manera y están en las iglesias de sana doctrina. Dios te pide algo, Dios te dice ven, Dios te dice comprométete, Dios te dice deja de la queja, Dios te dice un montón de cosas y vos decís, yo voy a seguir haciendo lo que quiera, todo mal, no más. ¿No ves que no me pasa nada? Hagamos males para que nos vengan bienes. Esa blasfemia de este judío, muchos las piensan dentro de las iglesias. Esa misma paciencia de Dios que nos debería llevar al arrepentimiento nos aleja de Dios. ¿Recuerdan que vimos el pasaje anterior de Romanos? Lo que la paciencia de Dios debería llevarnos a
acercarnos a Dios porque no recibimos justamente lo que merecemos en ese momento, nos hace alejarnos de Dios para seguir haciendo lo que queremos total vez, que no pasa nada. Así que, querido hermano, esta posible objeción, este cuarto argumento, está diciendo que las personas que pecan y hacen mal y que esperan recibir bien, deberían recibirlo porque si Dios se glorifica en nuestro pecado, no podremos ir a juicio ni siquiera recibir las consecuencias del pecado. Esto es una completa estupidez. Ahora, más pecado, más misericordia, es lo que está diciendo el judío. El judío le está diciendo a Pablo que Pablo está enseñando eso, interpretando muy mal lo que significa la gracia de Dios. Deberíamos pecar más, dice el judío, para que Dios cuando nos perdone se lleve más gloria. Y vos decís, ¿te suena lógico? Honestamente, ¿te suena lógico? No, ¿no? Sí, no, es como raro, ¿no? A que cuando yo te voy a mostrar ahora un ejemplo de un testimonio que te voy a dar, te suena que muchos de nosotros pensamos de la misma manera. Te voy a explicar por qué. Te hago pasar a Ezequiel, que recién llega a la iglesia, él no los conoce nadie, y dice, yo era un drogadicto, malviviente, pasé la cárcel, y toda la iglesia dice, wow, gloria a Dios, mira el milagro de Dios, mira qué grande que es Dios, mira lo que es Dios, mira lo que es Dios, ¿se agranda su gloria? Damos gloria. ¿Por qué? Porque un drogadicto, un delincuente, un esto, y se ha convertido. Y mira, gloria y gloria a Dios. Más pecado, más gloria a Dios, más gloria a Dios. Y nosotros decimos, wow, qué grande que es Dios. Pero viene otro hermanito y dice, ahora sí, vengo a comprometerme con la iglesia. Soy una familia creyente. Toda la vida hizo las cosas bien. No pasa nada. No le damos gloria a Dios. Hijo de... son los hijos del pastor, que no pasa nada. Dios, sí, era obvio, Dios, claro. No le damos gloria a Dios. Porque le damos gloria a Dios cuando hay pecado. Esta filosofía de pensamiento la expresamos de muchas maneras nosotros. Damos gloria a Dios cuando el pecado es muy grave, pero cuando alguien viene o ha sido librado o ha llevado una vida en los caminos del Señor, parece que Dios ahí no hubiera estado o quiso muy poco. Tu salvación, por más que hubieras vivido una vida muy buena porque estás en los caminos del Señor desde niño, es un milagro de Dios y Dios se debe llevar toda la gloria porque tú ibas camino al infierno igual que el drogadicto. Así que, querido hermano, este personaje está diciendo que nuestro pecado hace que Dios se vea mejor. Una completa estupidez. Ahora, aquí vemos excusas. Hasta aquí la introducción, Todavía no empezó el mensaje, ¿vale? Todavía no empezó el mensaje. Hasta aquí vemos excusas contra el Evangelio. Literalmente el pasaje está diciendo, acá él es el justo y nosotros los injustos. ¿Y sabe qué hace este judío? Este imaginario, ese que está discutiendo con Pablo, no lo nota. Para él no hay injustos aquí. Es solo Dios justo. Pero es justo porque nosotros somos injustos. Si no, no sería tanto justo. Él no nota eso. Es un evangelio que Pablo presenta y alguien dice que Pablo acá está discutiendo con Pablo. Era un judío Pablo, Él perseguía a la iglesia. Él entendía que hacía muchas cosas mal, esperando recibir bien de Dios. Está bien, era el Pablo inconverso. Estaba discutiendo con el Pablo inconverso. Así que, pero esta presentación de estos 8 versículos, yo pensaba, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo nos sirve esto a nosotros? ¿Cómo nos ayuda a nosotros? Mira, si te pones a pensar cuando predicas el Evangelio, estas cosas también te suceden de la misma manera. La mayoría de las personas cuando empezás a predicar el Evangelio, te salen con preguntas totalmente absurdas que no tienen nada que ver. Porque este judío, las preguntas, aunque no son totalmente
y lógicas en cuanto a la pregunta en sí, desvían el sentido de lo que Pablo está predicando. Desvían de la gracia de Dios, desvían del Evangelio. ¿No te das cuenta cuando predicas el Evangelio que hablas de la cruz de Jesús y de las primeras preguntas que te dicen, ¿y qué pasó con los dinosaurios? ¿O no? ¿Y qué pasa con los chicos del África que mueren 5.000 al día por hambre? ¿Y qué hace Dios ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y vos le hablas de la cruz. ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? ¿Qué tienen que ver esas preguntas con lo que estamos haciendo? ¿Te das cuenta que eso pasa? Excusas contra el Evangelio son argumentos que la mayoría de las veces no tienen nada que ver. Y vemos en este judío que las preguntas van en decadencia, en decadencia. Lo mismo nos pasa a nosotros. Esas veces cuando nos tenemos que decidir si seguimos hablando o no. Porque vemos que no hay forma de hilar el Evangelio con las preguntas que nos está haciendo. Es por la rebeldía y la soberbia de esa persona, claramente, no por la inteligencia. Ahora, vamos a ver las respuestas. La primera, querido hermano, cuando estemos predicando el Evangelio, recuerda que no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas de todas las personas. Pero en cuanto a la salvación, sí. Tenemos todas las respuestas. Amén. Eso es importante tener en claro. Y Pablo lo que le va a responder es lo que tiene en claro de su salvación y de cómo se llega a la salvación. La tercera pregunta te das cuenta que no la responde. La primera pregunta, la primera respuesta, perdona esto, tiene que ver con que no tenemos todas las respuestas. ¿Y por qué no tenemos todas las respuestas? ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos hombres. ¿Saben, querido hermano, que debemos agradecer a Dios que tenga tanta paciencia con nosotros? Que a veces argumentamos en contra de Dios y Dios encima a veces tiene la bondad de respondernos, pero no está obligado a respondernos lo que nosotros le preguntamos. ¿Recuerdan a Job? En un momento Job dice, me tapo la boca y no le pregunto más nada. En Romanos capítulo 9, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién nos creemos que somos, querido hermano, para altercar con Dios? Y vamos a ver cómo esta pregunta nos lleva a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros llevar esta pregunta a nuestra vida? Querido hermano, lo que está diciendo aquí Pablo ante estas objeciones son las mismas objeciones que a veces nos pasan a nosotros con que pensar que vamos a una iglesia, con que pensar en por qué Dios hace muchas cosas y no tenemos esas respuestas. ¿Saben qué? No importa lo que pienses tú de Dios, importa lo que Dios piensa de ti. Y es lo que Pablo quiere entender, quiere darle a entender bien a este pueblo judío y a estos gentiles. Y que nos ha dado a entender a nosotros por medio de su palabra, ¿no? La Escritura. Que todos somos culpables delante de Dios. No hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que tiene que quedar claro bien. Y lo que Dios ha respondido a las preguntas. Y en eso, lo que tú pienses, no tiene ningún sentido. Una gran ilustración de un hombre respecto a este conocimiento de alguien fue que alguien dijo, que se presentó ante la Casa Blanca y dijo, sí, ¿quién? Sí, yo soy Ariel. ¿Y qué pasa? Y vengo a hablar con Trump. Sí, pero ¿quién eres tú? Yo soy Ariel, pero ¿y cómo que Trump? Pero si yo conozco a Trump, yo lo conozco a Trump. El problema es que Trump a ti no te conoce. ¿Quién sos? ¿Yo podría entrar y presentarme a hablar con Trump si Trump a mí no me conoce? Imposible. Así que no se trata de que vos le conozcas a Dios. El tema es que Dios te conozca a ti. Porque Él un día, cuando nos encontremos delante de Él, Él te dirá, cuando tú le digas, Señor, Señor, sí, yo sé que eres Dios, sí, sí, pero viviste como tú quisiste toda tu vida. Y Él te dirá, no te conozco. Apartó de mí, hacedores de maldad. No importa lo que tú pienses de Dios, no importa que Dios piense de ti. ¿Has reconocido tu condición de pecador? ¿Has reconocido que si el día que te mueres de aquí y no sabes dónde vas, tú no has resuelto tu alma? Y la única solución a tu alma, a tu salvación, es haber creído en Cristo Jesús. ¿Sabes que Dios no te va a preguntar, ¿qué hiciste en esta vida?
No, mirá, hice, fundé colegio, hice esto, me porté bien, honré a mis padres, hice un montón de cosas. No, yo te pregunto qué hiciste con mi hijo. Porque le envié a la cruz a morir por ti. Esa es la única respuesta que debe haber en ti. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Así que, hermano, vamos a ir empezando a responder las preguntas, pero teniendo en cuenta esta naturaleza de las preguntas que se le hacen a Dios. La primera pregunta fue si había alguna ventaja. Y Pablo le dice, de mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha ido confiada la palabra, o oráculos que está ahí en el griego, la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Querido hermano, lo que Pablo está diciendo aquí, que la ventaja de conocer la palabra de Dios sí existe en muchas maneras, dice Pablo. En muchas maneras. Pero esa ventaja de haber conocido la palabra de Dios también le crea en ellos, a los pueblos judíos, una gran responsabilidad. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento el pueblo judío era bendecido por Dios, prosperado por Dios, y ellos tenían la obligación de predicarle de ese Dios que prosperaba sus vidas. Todas las naciones decían, wow, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres próspero? ¿Por qué? Porque el Dios de Israel. Sin embargo, ellos eran incrédulos. Iban en pos de otros dioses. No cumplieron su tarea. Tenían una responsabilidad. Les había sido confiado la palabra de Dios. Era el pueblo escogido de Dios. Y, hermano, la respuesta de Pablo nos sirve a nosotros. Querido hermano, no tienes ninguna ventaja de estar aquí sentado hoy. En cuanto a tu salvación. Ninguna. Ahora, si eres salvo, muchísimo. Gloria a Dios que no tenga alguna iglesia hereje. Pero si no eres salvo, no te sirve nada estar aquí. ¿Hay alguna ventaja? Fíjate, para que me entiendas más esta respuesta. Un niño nace en un hogar cristiano y otro en un hogar que no es cristiano. ¿Quién tiene ventaja? El del hogar cristiano, ¿no? Tiene ventaja. Pero ambos, el cristiano, el hijo del hogar cristiano y el hijo del hogar no cristiano, ambos tienen que arrepentirse y pedir perdón por su pecado para obtener la salvación. Así que esa ventaja no es ventaja en cuanto a la salvación. Es una responsabilidad, nada más. Es como hablamos en los libros romanos, los primeros capítulos que estuvimos leyendo. Será más tolerable el castigo para los indígenas del Amazonas que para un judío que rechazó a Cristo. O para un jaldí, o como nosotros que tenemos la escritura y no la creemos. Porque hay más responsabilidad por la ventaja de la escritura. Así que Pablo les responde esa primera pregunta de esa manera. La segunda pregunta. La segunda pregunta era si algunos se han creído, si Dios puede ser de alguna manera infiel. Y le dice Pablo, de ninguna manera, el versículo 3. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas juzgado en tus palabras y vences cuando fueses juzgado. ¿Sabés cómo te diría esa traducción? Para que la entiendas mejor. Te voy a leer una traducción. Dice, por supuesto que no. Por supuesto que no, dice Pablo. Aun cuando todos los demás sean mentirosos e infieles, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tiene razón en todo lo que dice Dios y ganará su caso en los tribunales. Un día cuando estés delante de Dios, tú que estás cansado de mentir y que piensas que no va a pasar nada, en el día que Dios, como es veraz, estés delante de Él en ese tribunal, vas a ver que toda la palabra de Dios se cumplió y será juzgado y el que va a ganar es Dios en ese tribunal. Todo hombre cerrará su boca, dice la Escritura. No, es que mi mujer, es que mi marido no se comportaba como cabeza. No, es que ¿qué excusas vas a tener para no hacer la voluntad de Dios que conoce que la debes hacer? Hay muchas cosas que la voluntad de Dios son para vos y para otro y no dependen de lo que hace el otro. ¿O ustedes han leído alguna vez un pasaje que diga, la mujer sea sujeta a su marido siempre y cuando el marido sea la cabeza del hogar? Tú sé la cabeza del hogar, pero está claro, siempre y cuando tu esposa sea la ayuda idónea. ¿Dice alguna condición? Dice 2 mandatos. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer es sujeta sea a su marido como al Señor. No hay condiciones.
En el día que tú quieras intentar burlarte de Dios hablándole mentiras en el tribunal, Dios va a ganar. Dios va a ganar siempre, querido hermano. Acá vas a creer que ganaste. Pero llegará el momento del día que no vas a ganar. Dios es veraz. Y hay algo bonito que dice el Salmo 51:4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es puro y todo el mundo le va a reconocer. Siempre hemos pecado contra Dios. Siempre que pecamos primero pecamos contra Dios, aunque pequemos contra el prójimo. Siempre ofendimos a Dios primero. ¿Y sabes qué? Hay algo precioso. Pablo dice, aunque muchos sean mentirosos, aunque haya mucha injusticia, siempre hay un remanente fiel. Y Dios no va a dejar de ser fiel, ni siquiera por ese remanente fiel, sino por amor de su nombre. No es por los buenos, no es por los que obedecen que Dios va a ser fiel. Porque aunque todos mientan, como toda la humanidad mintió, como todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Él seguirá siendo fiel por amor a su nombre. Porque su nombre es santo. Es puro. Dios es veraz. Dios no es hombre, querido hermano. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre será justo, aunque a ti no te parezca. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Querido hermano, un día, aunque aquí tú seas muy bueno con tus palabras y argumentes de todo lo malo que haces, un día cerrarás tu boca. ¿Por qué no venía a la iglesia? Un desarrollo teológico que quedamos así. Un erudito en la excusa. Ese día vas a cerrar la boca. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios que sé que tengo que hacer para mi vida? Es que, erudición, ese día cerrarás tu boca. Pero hay más. La pregunta número 3, la respuesta a la pregunta número 3. El judío dice que la injusticia de ellos muestra a Dios en su esplendor y su bondad. Entonces, ¿qué es injusto castigarlo? Saben que me río porque esto que los judíos pensaban solamente de ellos, pero que los gentiles que se vayan al infierno. Con nosotros sí, pero que ellos, como no son el pueblo escogido de Dios, fuera. Y esto claramente es una tontería porque la regla es para todo hombre, dice la Escritura. Todo hombre será juzgado, sea judío, sea gentil. No hay beneficios por ser de un rito o pertenecer a alguna nación en especial. La pregunta número 4 que le hace esta, que se responde allí en el versículo ninguno, porque no se responde, ni en el 7 ni en el 8 está la pregunta. Pero léanla de vuelta y fíjate lo que dice. Porque si la verdad de Dios abundó más bien por mi mentira para su gloria, ¿por qué también yo soy juzgado como pecador? O sea, hay personas que dicen, a ver, yo soy malo, yo hago cosas malas, y eso hace solamente que Dios cuando me perdone sea que yo le alabe más y le dé más gloria. Otra gente sabe qué dice, oculto, de soberbia. Dice, no, todo el mundo sabe que yo soy pecador y sabe que hago mal. Entonces, lo único que puedo hacer es decir que Dios me ayude. Pero tampoco me voy a hacer tanta mala sangre, total, todos pecamos. Aparte, Dios siempre se va a mostrar bondadoso. Porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Ajá. Mi pregunta a esa teología es, ¿cuándo Dios deja de ser lento en la ira? ¿Cuándo Dios se le acaba esa lentitud? Porque Dios un día, como hemos visto en Romanos, se reveló la justicia de Dios. Con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, con las catástrofes que pasan hoy en día, con las enfermedades que tenemos. Dios en un momento dice, hasta aquí, con el pecado.
Y también creo que nosotros todos lo hemos experimentado en nuestras vidas en algún momento. No nos ha quitado la vida, pero sí que ha dolido. Sí que ha dolido. Y cuando algunos afirman, no pasa nada, yo soy salvo, siempre salvo, y por eso vivo como quiero. Eso es lo mismo, querido hermano. Estudiaron el griego, yo ahora no me voy a poder hablar de la información de griego. Estudiaron el griego, buscar información, y es lo mismo que decir, hagamos males para que no vengan bienes. Cuando tú vives pecando o haces lo que se te parezca, aunque Dios te está diciendo lo contrario, tú estás diciendo, voy a hacer mal para que me vengan bienes. En vez de arrepentirte y buscar ayuda de Dios. ¿Saben que este judío imaginario que estaba con Pablo allí, objetando en contra del Evangelio, objetando en contra de la gracia, la vemos en los hermanos que están todo el tiempo cuestionando a Dios por todo lo que viven y argumentando en contra de Dios, sin quererlo, porque quizás no se dan cuenta. Pero cuando vos dices, yo no voy a la iglesia, yo no me comprometo, yo no hago porque no tengo esto, porque no hago lo otro, porque tengo esto, porque tengo lo otro. ¿Dios no es tu prioridad? Dios, a ver, lo que pasa es que si Dios me diera esto como yo quiero, yo haría tales cosas para Dios. Si Dios me daría en mi vida lo que yo necesito, entonces sí le serviría como Él dice. Querido hermano, la clase de persona que hace esas preguntas a Dios, diciéndole, Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? Yo no me lo merezco. Dios, ¿por qué no me das lo que yo te pido? Porque yo me lo merezco. ¿Por qué Dios me haces pasar por esto? Porque yo no me lo merezco. Porque, ¿sabe que su mujer Michelén cuenta una anécdota de Agustín de Hipona? Agustín de Hipona estaba charlando con unos hombres y estos hombres, en tono de sabios, le dicen, Agustín, a ver, Agustín, explícame tú, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear a la humanidad? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí en esa relación ad intra de la Trinidad? ¿Sabe qué le respondió Agustín? Dice, estaba preparando el infierno para personas que hacen preguntas como esa. Querido hermano, esta clase de pasajes a mí por lo menos me hacen decir, ¿hasta dónde llega mi supuesta inteligencia? ¿Hasta dónde yo me creo que soy inteligente con Dios? ¿Hasta dónde yo me pongo al mismo nivel de Dios y le digo a Dios, Dios, lo que me está tocando vivir no me lo merezco? ¿No entendemos que nosotros nos merecíamos el infierno? Y nos merecemos el infierno a menos que no tuviera Cristo de por medio. Nuestra condición ha cambiado, pero por Cristo, querido hermano. Sin Cristo no hemos cambiado nada. ¿Saben por qué? Porque Dios no está haciendo en ti y en mí una mejor versión de nosotros mismos. Él quiere una nueva criatura. Él hace una nueva criatura. Y yo noto cuando muchas personas creen que son salvas y solo han mejorado su vida moralmente. Pero eso mismo lo puede hacer fuera de la iglesia, en una ONG. No nos confundamos, hermano. Yo creo que Romanos está en un momento de la iglesia, se está predicando en estos momentos, y por la gracia del Señor Él sabe que esto es lo que hacía falta en la iglesia. Claramente. Cuando uno lleva 7 o 10 años en la iglesia, puede aún estar confundido. Y pensar que es salvo cuando no lo es. Estos mensajes son para aclararte quién eres. Es así cuando a veces los necios, cuando se callan, pasan por sabios. Y los inteligentes se ponen a hablar y lo único que demuestran es su estupidez. Como este judío. Cuando argumentas en contra de lo que debería pasarte o no pasarte, ¿no estás siendo como esta persona un poco? ¿No te estás poniendo al mismo nivel de Dios? Diciendo, Dios te has equivocado conmigo. ¿No sería una blasfemia eso? Pero yo conozco muchos que se siguen quejando de Dios, de lo que les pasa, ¿eh?
¿Por qué en vez de quejarte de Dios de lo que te pasa, entiendes que estás bajo su gracia y que esa gracia te hace que seas conformado a la imagen de su Hijo? Es una bendición lo que te está pasando. Ayer me mandaron a ver si lo tengo aquí. Se me vino ahora a la memoria. Me lo mandó un hermano, que me encantó lo que dijo este hombre. Dice que el peor pecado que ha sido cometido en la historia de la humanidad fue haber matado al Hijo de Dios. Ahora, la mayor bendición que ha tenido la humanidad ha sido que haya muerto el Hijo de Dios. ¿Saben qué significa eso? Que todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. Si lo peor que hicimos fue matar al Hijo, pero gracias a la muerte del Hijo hoy tenemos vida, ¿qué nos podemos quejar de que nos pase si Dios lo único más importante que nosotros no podemos obtener, lo dio Él, que es nuestra salvación? ¿Qué importa lo que pasemos aquí comparado con la vida eterna que nos espera? Y las cosas que nos pasan aquí malas, Dios dice, tranquilo que yo estoy detrás de ellos. O sea, aún las consecuencias de tu pecado y mi pecado, que nos llevan a pagar las consecuencias, Dios dice, yo estoy contigo igual, porque lo he permitido. No te está aplaudiendo Dios, pero lo he permitido, para que le busques a Él, para que vayas a sus brazos. Querido hermano, te hablo a ti, hombres y mujeres de esta iglesia. ¿Hasta dónde arrastras a tu hogar con tus argumentos humanos y soberbios? ¿Quiénes somos, queridos hermanos, para ponernos al lugar de Dios y arrastrar con nuestra soberbia y nuestros argumentos, no a nosotros mismos, sino a nuestras familias? Querido hermano, a veces pasa que en una familia el hombre está bien parado en los caminos del Señor y la mujer está yendo para un desastre. A veces es al revés. La persona que está mal respecto a delante de Dios, con sus argumentos humanos y filosóficos de vida que quiere llevar alejado de Dios, uno ve que se está estrellando, uno ve que se va a ir cada vez peor, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no solamente arrastras vos y te humillas vos y te vas a hacer pedazo vos, arrastras a toda una familia, arrastras a hijos. Así que, hermano, nunca tampoco te olvides que estos argumentos humanos que se levantan en contra del Evangelio que Dios te ha permitido vivir por gracia, no solamente te arrastran a ti, sino arrastran a una familia y quizás arrastran a una iglesia. Así que, hermano, hombres y mujeres de esta iglesia, ¿cómo estamos tomando nuestras decisiones respecto a lo que sabemos que está mal, pero esperamos que vengan bienes? Me aparto del ministerio. ¿Esperas bienes? No me congrego, busco un trabajo que no me deja congregarme. No es lo que toca, ¿qué va a hacer? Dios ya lo sabe, lo permitió. Esa no es la voluntad de Dios, hermano, absoluta y decretiva para vos, porque esa no la conoces. Tú solo conoces la voluntad de Dios que es su palabra, y Él dice, buscadme primeramente a mí, y las demás cosas te serán añadidas. Así que mientras no te puedas congregar, espero que estés llorando de rodillas buscando un trabajo que te permita congregar, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios ha permitido es que tengas ese trabajo para alimentarte, pero esa no es la voluntad decretiva de Dios absoluta para tu vida, porque eres su hijo. ¿Cómo vas a decir que esa es la voluntad de Dios decretiva para tu vida? Eso es lo que Dios te ha permitido vivir para suplir en este mundo esa condición de necesidad que tengas. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es momentánea, es lo que te permite Dios vivir. Por eso no es pecado faltar a la iglesia, si no estaríamos en pecado muchos de nosotros. Porque Dios quiere que vayamos a Él por amor, no por la ley. Hermano, si crees que Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque entiendes tu condición de indigno, de sucio, de merecedor de todo lo que te pasa y lo que no te pasa, y cuando lo que te pasa es por su gracia y lo que no te pasa también es por su gracia, debemos entender que todo esto lo hace Dios para ser conformado a la imagen de su Hijo.
Así que, hermano, cuando te halles en valle de sombra de muerte, lo que Dios quiere es que no que dejes de mirarlo a Él y buscar una solución en otro lugar. Es que lo busques a Él y vayas corriendo al oportuno socorro. Por eso lo permite eso que te está pasando. Y aunque sea por problema de tu pecado. Pero es para que vayas corriendo a Él. Hay una parte que quiero dejar, y con esto termino. Una frase que escribí es: deja de argumentar con Dios, deja de hacer cosas porque no amas a Dios como debes amarlo. Ninguno de nosotros ama a Dios como Dios se merece que se ame. Ninguno de aquí podemos estar parados si hiciéramos las cosas por amor como Dios quiere que le hagamos. Somos falibles. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando dejas de hacer las cosas porque no amas a Dios como dice que debes hacerlo, tu conciencia es calmada. ¿A que sí? Ya no soy un hipócrita. Me voy a alejar de Dios. No me voy a alejar de Dios, pero voy a dejar de hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, pero como yo ahora no lo amo como debería amarlo, lo dejo. Y tu conciencia se va a calmar. Pero ¿sabes qué? Por un tiempo. Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le sirvamos a Dios todos los días de nuestra vida. La voluntad de Dios es que le amemos como Él nos ama. Y que si no lo hacemos de esa manera, no te tienes que apartar. Tienes que empezar a amarlo, a arrepentirte y a amarlo de verdad. Y aparte, que hay un juez que tenemos dentro nuestro, que es la conciencia. Y tu conciencia va a ser calmada momentáneamente, pero luego tu conciencia te volverá a acusar de que no estás haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermano, cuando seguimos haciendo las cosas mal, sabiendo que las estamos haciendo mal, y esperamos que vengan bienes, lo único que estamos haciendo es vivir en continua expectación de juicio y de hervor de fuego, que te quema la cabeza. Porque Dios se ha puesto la conciencia como una autoridad en nosotros. Y es un tribunal al cual no podemos engañar. Arrepiéntete y ve a Dios. No te alejes de Dios. Si no estás haciendo las cosas bien, arrepiéntete. No te alejes de Dios. Así que, hermano, y como siempre digo, aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón, no saben si te mueren, dónde van. Y si no sabes el día que te mueres, que puede ser ahora mismo, dentro de 10 minutos, y no sabes dónde vas, busca a Dios mientras se pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a Cristo. No esperes a mañana, quizás mañana sea tarde. Arrepiéntete y busca a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Y a la iglesia le digo lo mismo. Arrepiéntete y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchas gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias porque nos das esta palabra, Señor, que nos ayuda en nuestra vida, porque muchas veces hemos actuado tan mal esperando que vengan bienes. Señor, tú conoces nuestra necedad, tú conoces nuestra soberbia, nuestra rebeldía. Y muchas veces esperamos mucho tiempo esta misma manera de pensar, blasfema, esta manera de pensar realmente herética, que no tiene nada que ver con tu gracia. Tú no eres un Dios cualquiera. Tú eres un Dios puro y santo, la cual todos cerraremos nuestra boca cuando estemos delante de ti. Señor, humíllanos. Señor, te ruego que nunca nos pongamos a tu nivel. Señor, gracias porque todo lo que nos haces pasar, dice tu palabra, es para ser conformados a tu imagen. Y Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestra queja. Señor, no nos das lo que merecemos. Señor, nos das tu gracia, que es lo que no merecemos. Ayúdanos a recordar siempre eso, Señor, y a vivir en agradecimiento a ellos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.